Temas, temitas y temones con el licenciado Max Contreras. ¿Es cierto que un cristiano tiene dos naturalezas? El primer problema que surge con esto es una cuestión de semántica. Por ejemplo, muchos prefieren decir naturaleza de pecado, otros prefieren llamarla naturaleza pecaminosa. Independientemente de los nombres específicos utilizados para las partes en conflicto, lo que es relevante es que una constante batalla ruge dentro del cristiano. El segundo problema es la definición real de naturaleza. Cómo se defina esta palabra es importante. Determina cómo uno ve la distinción entre el hombre viejo y el hombre nuevo y su correspondiente obrar en la vida del cristiano. Una forma de ver la naturaleza es entenderla como una capacidad dentro del creyente. Así, el viejo hombre se interpreta como la antigua forma de vida, la de un inconverso. En este sentido, el cristiano tiene dos capacidades que compiten dentro de él: la antigua capacidad para pecar y la nueva capacidad para resistir al pecado. El inconverso no tiene esa competencia en su interior. Él no tiene la capacidad para la santidad porque él solo tiene la naturaleza del pecado. Eso no quiere decir que no pueda hacer buenas obras, pero alguna obra buena no lo deja exento de ser pecador o de tener naturaleza pecaminosa. Además, él no puede resistir el pecado porque no tiene en sí esta capacidad de no pecar. El creyente, en cambio, tiene la capacidad para la santidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios vive dentro de él o ella. Él todavía tiene la capacidad para el pecado, pero él ahora tiene la capacidad también de resistir el pecado y, lo que es más importante, tiene el deseo de resistir el pecado o al pecado y de vivir piadosamente. Cuando Cristo fue crucificado, el viejo hombre fue crucificado juntamente con él, dando como resultado que el cristiano ya no es un esclavo del pecado, tal como lo expresa Romanos 6:6 y Romanos 6:18. Allí dicen estos dos versículos: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y el 18 dice: y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. En el momento de la conversión, el cristiano recibe esa nueva naturaleza de forma instantánea. En cambio, la santificación es el proceso por el cual Dios desarrolla nuestra nueva naturaleza, por lo que la santidad la vamos a ir perfeccionando con el tiempo, tal como dice 2 Corintios 7:1. Allí dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Este es un proceso continuo, con muchas victorias y derrotas, en la medida que la naturaleza carnal intenta imponerse sobre la naturaleza del nuevo hombre. En Romanos 7, Pablo explica la batalla que ruge continuamente, incluso en las personas más maduras espiritualmente. La batalla es real y es una que los cristianos han de librar a lo largo de todas sus vidas. Leamos el pasaje bíblico para una mejor comprensión de lo dicho. En Romanos 7:15 dice: la verdad es que no entiendo nada de lo que hago, pues en vez de hacer lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pero, aunque hago lo que no quiero hacer, reconozco que la ley es buena. Así que no soy yo quien hace lo malo, sino el pecado que está dentro de mí. Yo sé que mis deseos egoístas no me permiten hacer lo bueno, pues aunque quiero hacerlo, no puedo hacerlo. En vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pero si hago lo que no quiero hacer, en realidad no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está dentro de mí. Me doy cuenta entonces de que aunque quiero hacer lo bueno, solo puedo hacer lo malo. En lo más profundo de mi corazón, amo la ley de Dios, pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Pobre de mí, ¿quién me separará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. Esta es
la razón por la que los creyentes son alentados a hacer morir las obras de la carne, como dice el mismo Pablo en Romanos 8:12. Allí dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu Santo hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La Biblia, el lenguaje sencillo, lo dice así. Por eso, hermanos, ya no estamos obligados a vivir de acuerdo a nuestros propios deseos. Si ustedes viven de acuerdo a esos deseos, morirán para siempre. Pero si por medio del Espíritu Santo ponen fin a esos malos deseos, tendrán vida eterna. Entonces, más específicamente, ¿qué debemos hacer morir en nosotros? Colosenses 3:5 nos responde de esta manera hasta el versículo 9. Allí dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Otro punto de gran importancia es que esta nueva naturaleza necesita renovarse continuamente. Fíjense que Pablo mismo dice en Colosenses 3:10: y revestido del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esta renovación, por supuesto, es un proceso de por vida para el cristiano. Aunque la lucha contra el pecado es constante, ya no estamos bajo el control del pecado. El creyente es verdaderamente, como dice 2 Corintios 5:17, una nueva criatura en Cristo Jesús. Allí dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y es Cristo quien finalmente nos rescatará de este cuerpo de muerte. Por eso Pablo dice con toda claridad en Romanos 7:25, pobre de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. Esté atento a una nueva emisión de Temas, Temitas y Temones por esta misma plataforma. Si desea comunicarse con nuestro ministerio, hágalo a visionmundo@gmail.com o al siguiente número de WhatsApp: +54 299 5 310 457. Hasta nuestro próximo encuentro.